Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda hora de hoy, martes 13 de abril de 2021. Vamos a continuar con las exposiciones. Está exponiendo el grupo C. Sí, bueno, por cuestión de tiempo, se nos cerró la clase sincrónica de la primera hora. Vamos a esperar unos minutos mientras se vuelven a unir el resto de los compañeros para continuar con la exposición. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo la presentación y esperemos que se vuelvan a conectar el resto de los compañeros para iniciar la exposición. Listo. Bueno, por favor, Quiñones, continúe con la exposición, por favor. Quiñones. Quiñones Engineer, por favor, continúe con la exposición. Teacher. Ya. Funciones del sistema gestor de bases de datos. El SGBD controla tres elementos vitales, que es el bloqueo y la modificación de información. Ya. Los motores de bases de datos que permiten el acceso. Y esquemas de bases de datos que definen la estructura lógica de las bases de datos.
elementos que son imprescindibles para poder asegurar la seguridad e integridad de los datos, así como la información en los procedimientos de administración. Y aquí tenemos también los más populares, digamos, los tipos más populares, que es el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Se pueden adaptar a la mayoría de casos de usos, pero pueden ser bastante costosos. Y el NoSQL es ideal para estructuras de datos poco definida que se pueden evolucionar con el tiempo, y sistemas de gestión de bases de datos en memoria de SGBD proporcionan tiempos de respuestas más rápidos y un mejor rendimiento. Sistema de gestión de bases de datos en columnas, ideal para almacenar de datos que tienen una gran cantidad de elementos de datos similares. Sistema de gestión de bases de datos en la nube. El proveedor de servicios en la nube es responsable de proporcionar y mantener el SGBD. Y gracias. Listo, bueno. Gracias al grupo C. Vamos a ir rapidito con el grupo D. Por favor, hacer un poquito más rápidas las exposiciones, ¿sí? Y bueno, ir observando lo que se va exponiendo en las diapositivas. Ya que, como les he dicho, me están leyendo en otro lado y no están observando lo que están proyectando. Entonces, si le estamos escuchando una cosa, mientras que lo que se está observando es otra cosa. Entonces, por favor, eso tener mucho cuidado quienes están exponiendo. Vamos con el grupo D. Recuerden que había un grupo que no me había subido la exposición, ¿no? Ese grupo, por favor, mucho más que antes de subir ese trabajo. Aquí ya decía el trabajo. Grupo D, por favor, ayúdenme el orden en que van a exponer. ¿Sabe cómo está? ¿El orden? ¿Sabe cómo está en el informe? Ah, ya listo. Entonces, Salazar primero, Camacho segundo y Arboleda tercero. Listo. Bueno, vamos a revisar el informe. Bueno, está bien el índice. Recordar que el índice de colocarlo sin hipervínculo para que no salga este color azul. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Vamos a darle a actualizar. Mientras carga. Bueno, la diapositiva, bueno, en la primera sí, demasiado color, pero bueno, pasa, se puede ver tranquilamente el texto. Listo, el resto sí estaría bien. Lo que siempre les he dicho, ¿no? Demasiado texto para una diapositiva, ¿sí? Demasiado texto. Siempre debes de sacar la idea principal. Aquí, por ejemplo, tomar solo 2 puntos, generar una nueva diapositiva y luego los 2 siguientes. ¿Sí? Mucho texto en una diapositiva. Les he dicho que máximo exagerado 4 líneas para una diapositiva. No más de ahí. Listo, bueno, aquí el texto sí está bien. Bueno, más. Ahora, igual, lo mismo que los grupos anteriores. Si yo hago esto y lo busco, ¿qué pasa? Encuentro justamente acá, encuentro 2 archivos, ¿sí? Y justo en estos archivos me va a salir justamente ese texto. Entonces, ese texto que me sale, ¿qué pasa? Yo les había dicho, para mí eso es un plagio.
Entonces, ¿qué pasa? No está esto citado. En el momento que no está citado significa que me están haciendo un plagio. Entonces, ya saben, en este trabajo si no hay una cita, ya saben, de uno no pasa. Sí, no veo citas para nada. Vamos a ver la parte de la bibliografía. Los títulos pareciera que lo estamos utilizando bien, parece. Estoy viendo hacia breve rato, revisen bien. Listo, aparentemente la bibliografía está correcta, pero en cambio no me están citando. ¿Sí? Está bien la bibliografía, pero revisen. Aquí, por ejemplo, dejar solamente el año, no el mes y día, ya les he dicho, solamente dejar el año. ¿Sí? Listo, eso sería todo. Bueno, vamos con la presentación, vamos con la diapositiva. Comienza a exponer el estudiante Salazar, termina el estudiante Salazar, comienza Camacho y luego termina Arboleda. Compañero Salazar haga la presentación del grupo y luego comience con su tema y así sucesivamente. Listo. Le doy la palabra a Salazar. Continúe, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo D. Nos tocó el tema base de datos. La siguiente diapositiva, ingeniero, ayúdame. La historia de la base de datos. Nos dice que este término base de datos fue escuchado por primera vez en lo que es en California en el año 1963. Desde ese punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en un disco duro, la cual permite el acceso directo a ellos y en un conjunto de programas que permiten el acceso directo a ellos y con un conjunto de programas que manipulen este conjunto de datos. Siguiente diapositiva, ingeniero. Los orígenes de la base de datos. Dice que los orígenes de la base de datos se remontan en la antigüedad, donde ya existían algunas bibliotecas y otras clases de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre cosechas, censos, pero sin embargo este proceso era muy lento y era poco eficaz. Y con lo cual, con una ayuda de una máquina, se pudieron reemplazar este trabajo, el cual era ejercido por las personas de aquella época. Dice que posteriormente al uso de la base de datos se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades informáticas como de datos. Dice que con la aparición de las primeras computadoras el concepto de la base de datos ha estado siempre ligado en lo que es la informática. Siguiente diapositiva, ingeniero. La siguiente, esa ya la di. Dice que en el año de 1884, Hernán creó una máquina automática, la cual era de tarjeta performada, siendo nombrado así como el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época los censos se realizaban de forma manual. Dice que a partir de este acontecimiento, Orley comenzó a trabajar en el diseño de una máquina, la cual sea de tabulación o concedora, basadas en tarjeta perforada. Sé que posteriormente, una década atrás, estamos hablando de la década de los 50, se da origen a los que son cintas magnéticas para automatizar la información y hacer reemplazo. Ahí entramos en lo que es la década o los años de 1960. Sé que la computadora en esta década bajaron de precio para que varias compañías privadas puedan adquirirla y darle uso, dando esto paso a que este gran invento se popularizara, tanto como el uso de los discos duros, cosa que fue más adelante muy eficaz en aquella época, debido a que a partir de este soporte se podía consultar varias información
sin tener ningún tipo de datos o ubicación exacta de aquellos datos que queramos ubicar. Dice que en los mismos años también se dio inicio en lo que es la primera generación de la base de datos de la red y la base de datos jerárquica, ya que era posible guardar estructuras de datos en lista. Dice que posteriormente, en la misma década, se llevó a cabo lo que es el desarrollo por Charlie, del cual formaba parte de la Condalsil, el cual propuso la creación de un tipo de sistema de base de datos conocido como un modelo de red que permitía la creación de un estándar en un sistema, del cual se basaba en lo que son las bases de datos. Todo esto gracias a la creación de un nuevo lenguaje informático. Ya, nos dice que Conference Dan System. A ver, un ratito, por favor, un ratito. No sé en qué parte usted está leyendo, porque me está hablando de unas cosas y estamos proyectando otras cosas, y todos necesitamos seguir lo que estamos observando en la diapositiva. Ingeniero, estoy en la década todavía de los 60, le estoy hablando. Todavía no he bajado a donde usted me está proyectando. Ahí estoy hablando, ingeniero. Estoy en esa década. Ya estaba incluso terminando lo que es sobre esa década. Ahí en la década de los 70, siguiente diapositiva, aquí aparece otro científico. Siguiente diapositiva, ingeniero. Ya, aquí aparece otro científico, el cual era Edgar Frank. Nos dice que era un científico informático inglés, el cual era reconocido por sus grandes aportes en lo que son teorías de base de datos. Dice que definió la relación a partir del par que publicó una serie de reglas. Me dice que basándose en este hecho, esto dio paso al nacimiento de la segunda generación de base de datos. Siguiente diapositiva. En la década de los 80. Dicen que a principios de aquellos años comenzó lo que es la comercialización de los sistemas relacionados y también comenzó a ser estandarizado por las industrias de aquellas épocas. Dice que ya que se basaban a datos relacionados con un sistema de tablas compuesto a filas y columnas. Todo esto pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, tanto como consecuencia del nivel de programación, década de los 90. Siguiente diapositiva. Ya nos dice que en los 90 empieza una investigación más profundizada en lo que son las bases de datos. Todo esto giró en torno a lo que son bases de datos orientadas a objetos, las cuales tenían bastante éxito a través de a la hora de gestionar datos complejos en áreas donde las bases de datos relacionadas no habían podido desarrollarse. Es decir, aquí las bases de datos tuvieron una evolución, fueron más eficaces y tenían una mayor funcionalidad basada a las décadas anteriores. Así esto se desarrollaron herramientas, tanto como hoy en día que todavía las tenemos, como son Excel, que es uno de los programas primerizos que fueron desarrollados por Microsoft Office. Dice que esto marcó el inicio tanto en la base de datos orientadas a objetos. Siglo XXI. Siguiente diapositiva. La siguiente, ingeniero. Ya, en la década, en el siglo XXI. En el siglo XXI estamos hablando de lo que es la actualidad. Aquí existen 3 grandes compañías, las cuales dominan lo que es el mercado de la base de datos, tanto como lo son la IBM, el Microsoft y el Oracle.
Dice que por su parte, en el campo del Internet, la compañía que genera la gran cantidad de información es la que es Google, ya que como sabemos, Google es un navegador que nos ofrece un sinnúmero de bases de datos, porque aquí encontramos información de lo que nosotros queramos, simplemente a través de una palabra o alguna frase podremos obtener esta información, la cual ya se encuentra subida en lo que son las bases de datos de Google. Aquí hago un ejemplo a la referencia que hacía mi compañero Pedro, que cuando usted busca en Google por primera vez un ejemplo, qué es base de datos o qué son las bases de datos, al día siguiente usted va a realizar esta gestión y en la computadora o en el navegador, usted va con escribir qué son, ya automáticamente abajo le da unas opciones. Le puede salir que son bases de datos o referencias que usted anteriormente estuvo usando. Siguiente diapositiva. Definición de la base de datos. La base de datos se puede decir que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada en una estructura. Un ejemplo de una base de datos que utiliza una empresa, digamos, una empresa de aviación. Cuando usted a la hora va a presentar va a comprar un ticket o ya va a viajar, le van a pedir su pasaporte en aquella ventanilla. Y ese pasaporte cuenta con un número, el cual ese número es único y tiene como propietario la persona que lo está entregando. En este caso sería yo que vaya a viajar. Y al ingresar este número del pasaporte en nuestro computador, va a salir toda aquella información que la señora necesita. Saber si nuestro pasaporte está apto o está cumpliendo todos los requisitos para realizar aquel viaje. En caso contrario, no. Y todo esto tenemos esta información por aquellas bases de datos que estamos obteniendo. Esta sería mi exposición, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Me tocó el tipo de base de datos. Ya, bueno. Existe un gran número de bases de datos que se implementan en la actualidad. Estas se clasifican de acuerdo a su estructura, contexto o utilidad o necesidades que se buscan solucionar. Cada tipo de base de datos tiene su propio modelo de datos. Los siguientes son los tipos más comunes. Siguiente diapositiva. Ya. La base de datos jerárquica construye una estructura jerárquica de jerarquía con los datos que permiten una estructura muy estable cuando gestionamos una gran cantidad de datos muy interrelacionados. La base de datos en red deriva de la jerarquía, pero mejoran la gestión de datos redundantes, manteniendo su rendimiento en consulta de datos. La base de datos transaccionales están diseñadas para el envío y recepción de datos a grandes velocidades y de forma continua. Su único fin es la recepción y envío de información, pero la gestión de almacenamiento o redundancia está fuera de su propósito. La siguiente, ingeniero. Ya, la base de datos relacionales son las más utilizadas y aplicaciones reales. La información se almacena siempre haciendo referencia a otra, por lo que se le facilita la gestión y su uso por personal no es especialista. En este modelo, el lugar y la forma donde se guarda la información es secundario. La base de datos orientada a objetos han surgido como concepto tras la aparición de los sistemas de programación orientada a objetos.
La base de datos documentales. Esta es especializada en el almacenamiento de texto completo, para lo que facilitan el tratamiento informatizado de grandes cadenas de caracteres. La siguiente. Ya. Base de datos relacionales. Una base de datos relacional es un conjunto de tablas que contienen datos previstos en categorías predefinidas. Cada tabla, que a veces se llama relación, contiene uno o más categorías de datos en columnas. Cada fila contiene una instancia única de datos para la categoría definida por las columnas. Por ejemplo, una base de datos típica de ingresos, de solicitudes de negocio, incluirá una tabla que describiera a un cliente con columnas para el nombre, dirección, número telefónico y así sucesivamente. La base de datos relacionales, manejan reglas y políticas comerciales. Es un nivel muy detallado con políticas estrictas sobre el compromiso, es decir, hacer un cambio permanente en la base de datos. Por ejemplo, considere una base de datos en un inventario de alguna empresa que se hace seguimiento tras partes que siempre se usa juntas. Cuando se extraen una parte del inventario, las otras dos también se deben extraer. Si una de las tres partes no está disponible, ninguna de las partes se debería quitar. Las tres partes deben estar disponibles antes de que la base de datos se comprometa a una base de datos relacional. No se comprometerá por una parte hasta que sepa que pueda comprometerse por las tres. Esta capacidad de compromiso multifacética se llama automicidad. La automicidad es la clave para mantener la precisión de los datos en la base y garantizar que cumplan con las reglas, regulaciones y políticas de la empresa. Gracias, compañero presidente. A ver, bueno, por cuestión de tiempo, ya ahorita ya ha terminado la hora, son ya 3:41, nos estamos pasando de la siguiente hora. Sé que ustedes ya ahorita ya deben de tener clases con otro compañero docente, ¿sí? Déjenme ver, confirmar. Correcto, 3:40 la hora. Profesor, disculpe mi posición, rolea. Ya, a usted le tocaría ya exponer el día de mañana, ¿sí? Por cuestión de tiempo ya son 3:42. Creo que de ley deben de estar conectados en la siguiente clase que tienen ustedes. Bueno, profesor, bueno, está bien. Entonces, nos vemos, que tengan una buena tarde y bueno, el día de mañana continuamos con las exposiciones. Recuerden, está habilitado lo de la tarea para que ustedes suban los enlaces ya corregidos. Si no, ya saben, la calificación les irá totalmente bajo de acuerdo a lo que ustedes han realizado. Bueno, eso sería todo. Que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Pasen bien.